Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Nos encontramos en el atrio de la Intendencia de Montevideo en nuestro último día acá en la Feria del Libro, pero una Feria del Libro que va a estar hasta el domingo, así que tienen la oportunidad de venir hoy, mañana o el domingo. Pero bueno, estamos a propósito de este libro, Historias de Sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones, que fue escrito por Gustavo Leal, sociólogo, exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior, un libro que ya lleva 5 ediciones y que se encamina a ser de los más vendidos de este año, un libro que apenas tiene 4 meses y que propiamente, como su nombre lo dice, cuenta 6 historias de sicarios, un término que está definido al principio del libro, que según la RAE un sicario es un asesino a sueldo, básicamente, un concepto que seguramente a nosotros nos cueste todavía incorporar y nos cueste asociar a que son cosas que suceden en nuestro país. Capaz que a nosotros nos suena más de una película o de una ficción o de una serie el término sicario, pero bueno, son personas que fueron contratadas para asesinar a otros. Y Gustavo Leal, en su profesión y en su intercambio, se le ocurrió y tuvo esa posibilidad de entrevistarlos, de saber qué hay, sin pararse en el lugar de juzgar, sino que en el lugar de interpretar, de conocer, de saber, de vincularse para contar estas historias. Así que le agradecemos a Gustavo por estos minutos y contanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, el libro surge por una convicción, en primer lugar, que para transformar la realidad hay que comprenderla. Y el fenómeno del sicariato en el Uruguay, hay una serie de imágenes sobre el sicariato que es una idea popularizada de que el sicariato está vinculado al narcotráfico, que es llevado adelante por hombres jóvenes pobres de barrios marginales que son parte de una organización criminal, y que ser sicario es estar en el tope de la estructura criminal. Y analizando casos de sicariato en el Uruguay, yo me encontré con que esa no era la realidad. Y por eso, para transformar hay que comprender, lo que hice fue ir a entrevistar mano a mano. Este libro reúne más de 45 horas de grabación, de entrevistas cara a cara con sicarios, autores intelectuales y autores materiales de algunos crímenes horrendos que ocurrieron en el Uruguay. Y lo que se expresa ahí en el libro es la pluralidad de este fenómeno, donde el sicariato es una forma de dirimir un conflicto de convivencia, una forma extrema de dirimirlo, que ha desbordado absolutamente la cápsula de lo que puede ser el narcotráfico. Entonces hay motivaciones que van desde peleas matrimoniales, temas deportivos, problemas conyugales, problemas empresariales, también problemas vinculados al mundo criminal. El punto central es que cuando alguien decide matar a otro por precio, para contratar, cómo se encuentra esa oferta y esa demanda. Y este fenómeno del sicariato es un fenómeno que, además de generar tanto trauma en la sociedad, sigue estando presente y en algunos de estos casos tienen repercusiones hasta el día de hoy. ¿Cómo fueron los encuentros? ¿Cómo fue vincularse? ¿Cómo fue generar ese ámbito de confianza en personas que seguramente no están acostumbradas a dar entrevistas, y mucho menos de esos actos que tuvieron que hacer? Entrevistar a sicarios es una experiencia desestructurante. Uno tiene sensaciones muy encontradas, de bronca, de rabia, de estupor a veces frente a las cosas que ellos han dicho. Y también es pensar en las víctimas que ellos les cegaron la vida, y también a todos los entornos familiares. Hace 2 días yo presenté el libro aquí y vino una mujer de 80 años a hablar conmigo. Estuvo en la presentación la hice junto con el fiscal general de la Nación. Y esa señora es la madre de una de las sicarias del libro. Una mujer que es de Rivera, que tiene 40 años, era profesora de biología, decidió matar a toda la familia, es lo que está en el capítulo primero. Y la madre vino a decirme que gracias al libro había logrado cerrar 8 años de duelo por lo que había hecho su hija, porque su hija mató a parte de su propia familia y hasta su propio nieto. Entonces, eso me removió mucho, porque fue como volver a reentrevistar a aquella mujer que hoy tiene 45 años de pena por 3 homicidios, una historia terrible, y donde, entrevistarla también era
hablar con los enviados de la muerte en vida, y eso realmente es complicado, pero creo que ha sido un aporte y así lo han reconocido. Incluso el propio fiscal general lo planteaba, de que para las investigaciones el poder conocer la dinámica criminal siempre es importante. ¿Con qué se va a encontrar el lector en estas historias y cómo están contadas? Tiene mucho también de cómo fueron tus preguntas, de cómo fueron las respuestas. Va un poco por ahí también. El libro tiene 6 historias. Cada historia está relatada en una primer parte, que es una especie de puesta a punto de cuál fue el hecho, qué es lo que sucedió, a partir de distintos vértices de opinión y de información. Y después lo que hay son entrevistas que yo mantuve mano a mano con el responsable intelectual del homicidio y con el ejecutor del homicidio, porque en el sicariato básicamente hay un autor intelectual, que es quien define el homicidio, un autor material o varios autores materiales y una víctima. Y lo que yo hice fue entrevistar al autor material o autora material y también a los autores, digamos, intelectuales. En ese caso, para cada una de esas entrevistas hay una especie de recorrido de la historia de vida de quiénes son estas personas, cómo alguien decide matar por precio, cómo es ese encuentro entre esa oferta y esa demanda, cuáles son las restricciones que estas personas ponen, si hay restricciones morales, cómo viven con esa secuencia de ser homicidas que son cazadores, porque de alguna manera persiguen a la víctima tratando de encontrar el punto débil para asesinarla. Y creo que el conocer la situación de sus historias de vida no es para hablar bien de ellos o para justificarlos, sino es para comprender, porque vuelvo a repetir, yo creo que si queremos transformar la realidad tenemos que comprenderla y tenemos que acostumbrarnos a hablar de las cosas con conocimiento, y bueno, y el libro intenta aportar eso. Bien cortito te pido, Gustavo, ¿ellos leyeron el libro? ¿Qué devolución te hicieron? Bueno, lo que sé que muchos de ellos, de los familiares, sí han leído el libro. Me he encontrado, hay algunos de estos sicarios que ya salieron de la cárcel, hay algunos en particulares que salieron el mes pasado, así que bueno, el libro se hizo con un rigor profesional en las entrevistas, y yo espero que además otras personas de los entornos familiares de estos casos lo sigan leyendo, y así como me encontré con esta señora, me he encontrado con otros familiares de víctimas y también con los familiares de los victimarios, que de alguna manera les ha servido a ellos también para entender algunas cosas que a veces son difíciles de codificar frente a crímenes tan horrendos. Gustavo Leal, sociólogo, le agradecemos por estos minutos entonces con Mirá Montevideo. Recomendamos Historias de Sicarios en Uruguay, lo pueden encontrar acá en la feria, uno de los libros más vendidos del año. Entonces volvemos a piso cuando quieran.